Si estás escuchando este podcast es porque sos un ser humano, y como todo ser humano haces uso de tu creatividad. Hay personas que piensan que no son creativas, pero eso no es cierto, ya que la creatividad es una capacidad más del cerebro, y la usamos en casi todos lados, desde dibujar o componer hasta los grandes avances de la ciencia. Incluso cuando llegás de una joda a las 6 de la mañana cagado de hambre, y lo primero que haces es ir a ver qué inventás para comer, estás siendo creativo. Por eso, con una cerveza y un cigarrillo cuyo contenido no quiero mencionar, les doy la bienvenida al capítulo piloto del Rincón del Desconocimiento. Bueno, y si queremos comenzar bien este podcast, lo primero sería presentarnos, ¿no? Yo soy Julián, estoy junto con Lautaro, el licenciado Mariano, y con Elías, nuestro invitado de hoy. Y bueno, este podcast es precisamente una idea entre amigos porque se nos ocurrió mientras nos juntábamos a charlar, típica charla de sábado, ¿no? Sí, más de domingo a la madrugada, Sí, 12 de la mañana. Sí, y donde surge la idea, ¿no? Cuando son más creativos. Claro. Bueno, se nos ocurrió de hacer una típica charla porque siempre nos pareció interesante de que la gente nos oyera en las charlas más pelotudas que podemos tener, digamos, de distintos temas. Sí, la verdad que sí, es como surgió de la nada, como escuchando algunos podcasts a las 6 de la mañana y decir, che, capaz que nosotros también podemos hacer eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue una buena idea, faltan más personas que también van a querer participar en el podcast, pero para empezar estamos bien nosotros cuatro. No, para hacer un capítulo piloto, 4 personas yo creo que ya es mucho. Bueno, para empezar bien con el podcast, creo que lo primero que tenemos que hacer, digamos, es hablar un poco para tenerlo en conciencia con el podcast, hablar de la creatividad, digamos, en consistencia con el capítulo de lo que vamos a hablar hoy, hablar de todo el proceso creativo, digamos, que fue hacer este mismo podcast, porque surgió de una idea hablada, mientras charlábamos a la mañana, estábamos en la compu, escuchando música, y la idea se empezó a procesar a poco. Primero pensábamos, bueno, tenemos que comprar micrófono, no se dio, pero conseguimos uno. ¿Cómo resolvió el problema? Ahí ya hay una cuota de creatividad, de armar todo un esquema, digamos, para poder hablar en el podcast, digamos, de hablar constantemente entre nosotros sobre qué es lo que queremos hacer, queremos transmitir. Claro. Vamos a formar todo esto que hoy recién podemos hacer después de estar procesándolo durante varios meses. Al final Lauti en un momento dijo no sé qué, me manda un mensaje y me dice este sábado grabamos. Uy, sí. Sí, nos fue espontáneo la verdad porque lo venimos pateando por todo esto de la cuarentena, pero en un momento dijo, bueno, mañana lo vamos a hacer y fue como, chabón, alto miedo. Y alta emoción, digamos, también me gusta mucho la idea de hacer podcast, tenemos temas interesantes que tratar, aunque sea una simple charla de sábado que lo haría cualquier amigo, digamos. Claramente, porque o sea, somos simplemente amigos charlando y no pretendemos hacer de cuenta que somos expertos en nada, simplemente compartimos lo que sabemos, lo que nos gusta escuchar, averiguar, estudiar. Porque es interesante también, pero es un cago de risa a la vez, digamos. Sí, por ahí surgen cada girada. Claro, y siempre, digamos, importante, digamos que los tres siempre buscamos de qué hablar en algo que nos juntamos como todos los días, siempre hay algo nuevo de lo que se puede charlar, un tema nuevo, y de ahí surgió la idea de poder hablar de lo mismo que hablamos nosotros, de esas charlas que para nosotros son súper interesantes, que por ahí más gente la escuche, y ahí, digamos, se empezó a formar todo lo que es el podcast, y ahí eso fue, digamos, un proceso creativo que nosotros... Y la verdad es que sí, todos somos creativos a su manera, digamos, y en sus ámbitos que más les gusta. Y la creatividad es algo que todas las personas lo tenemos, todos lo usamos en diferentes cosas, como estabas explicando, de que a pesar de que estás trabajando, igual sigues siendo creativo. Y estuvo desde el principio de la humanidad, digamos, desde que se empezó a crear las herramientas, la primera pintura fue algo muy creativo que dio origen a todo lo que conocemos hoy. Y las mismas pinturas, en realidad suyas son pensando en el procedimiento previo, ¿no? Que el proceso creativo que tuvo fue la necesidad de comunicar y dejar plasmado lo que hacían.
Entonces empezó la pintura rupestre, el mismo ser del hombre de la prehistoria tuvo la necesidad de cazar, y siendo un eslabón intermedio de la cadena, no siendo el más fuerte, se ponía en riesgo. Entonces, gracias a la conciencia, a la creatividad, que es algo único del ser humano, pudo desarrollar herramientas, lanzas, que al comienzo fueron con piedra y palo, pero ya hablan de un indicio creativo en el... Único, digamos, único y nunca visto. Por ejemplo, si en las mismas imágenes rupestres que había hace mucho, se solía plasmar todo el movimiento de estrellas que tenía el planeta, porque se sabía que así saber cuándo llega el invierno, cuándo vienen manadas para poder cazar. O sea que lo primero que se vio también es astronomía. Claro, era nos dimos cuenta, fue algo básico, digamos, claro. Básico del momento por la supervivencia. Y si te pones a pensar, hay otro rasgo hablando de sociedad y la creatividad, que es hablando de las estrellas, de las constelaciones. En un principio, en la era prehistórica, como vos dijiste, fue para saber la llegada del invierno, para saber cuándo llega el verano, etc. La sociedad avanza, aparecen los imperios, el lenguaje aparece la escritura, y ya el imperio romano llegó a un punto en el que se ubicaban, o sea, ya el mismo indicio de creatividad se fue mejorando. O sea, el mirar las estrellas ya no solamente era para hacer las estaciones, sino también para saber en qué parte del mundo está. Y todo esto gracias, inclusive, digamos, justo a lo que ustedes hablan de las primeras pinturas rupestres, de la primera necesidad, y todo se lo debemos hacer. Como esa primera persona que empezó todo, que podríamos decir que es como capaz la persona más creativa de toda la humanidad. Yo creo que cuando hablas de eso no podés hablar de creatividad como una persona, yo creo que tendrías que hablar de la sociedad, digamos, la sociedad. Claro, yo como que no fue un hombre, fueron muchos en realidad. Sí, es que hablo de ese primer hombre como algo... Como un meta humano. Claro, como algo genérico que englobe a todo eso que, claro. que podemos decir, porque obviamente pasó en varios lugares a la vez, pero es como... Es más sencillo como asimilarlo si lo tenés en cuenta como una sola persona. Es como un mito, digamos, como las típicas leyendas que todos escuchamos de que cierta persona en la antigüedad mató un ogro, ¿entendés? Algo que no mató un ogro, sino que la cabeza de un elefante, el cráneo, tiene mucha similitud con la de un ogro, y se fueron adaptando las historias hasta al boca en boca, hasta llegar a nosotros, por ejemplo, y creemos en esos cuentos de ogros, fantasmas, dragones de antes, que quizás sí pasaron. No necesariamente era un animal de un dragón, pero era un conjunto de animales que el boca en boca lo fue creando a los cuantos que hoy en día tenemos. Claro, otro ejemplo también de cómo se juntan, digamos, todas esas, como estas historias en una sola persona, también puede ser lo de Hércules. El otro día leía que la supuesta del mito de Hércules, hijo de, que viste que le habían puesto varias pruebas, creo que eran 12, si no me equivoco. No era decirte. No, bueno, 12, digamos. El mismo Hércules, el hecho de decir mató una hidra, puede ser la historia de un vago que peleó contra una serpiente y se juntó con una historia de un vago que peleó, qué sé yo, con un perro grande, y todos empezaron a decir, no, estamos peleando con un león. ¿Entendés? Todo eso se fusiona en una sola historia que está de Hércules, que es como el conjunto de varias historias en una sola persona. Eso escuchaba en un podcast que salió hace poco, digamos, y eso habla de humano, que es lo que decíamos recién. O sea, al final, hablar como el primer hombre, estamos hablando de los primeros hombres en general, estamos hablando de todo lo que ese fragmento consiguió en la sociedad, lo decimos como el primer hombre, refiriéndonos a todas las, cómo se generó la sociedad, claro. Porque es el comienzo en realidad del ser humano como es, cuando empieza a convivir en sociedad. Exacto. Y pensar, digamos, lo que decíamos, que desde ahí la creatividad fue creciendo poco a poco. Hablábamos de las constelaciones, con las herramientas fueron lo mismo. La sociedad avanzó, ahora las herramientas son eléctricas, se las usa en todo ámbito, con todas características diferentes, de una misma herramienta, diferentes variaciones para trabajos específicos. Claro. Cómo fue evolucionando la sociedad para siempre poder satisfacer y mejorar sus necesidades, es lo que demuestra principalmente que todos los seres humanos somos creativos. Exactamente, y no solo eso, sino que en la ciencia también es un avance la creatividad, porque al fin y al cabo, por ejemplo, hace 400 años atrás, 500,
se creía que la Tierra todo giraba alrededor de la Tierra. Tuvo que haber un proceso creativo para que llegue Copérnico y diga, bueno, ¿saben qué? No es así, todo gira alrededor del Sol, ¿entendés? Iba contra el sistema de ese momento. Se enfrentó a las burlas que lo traten de inútil, etcétera, etcétera. Y en esa época más que nada, porque como que se condenaba de cierta forma el ser creativo. Y no solo en esa época, en esta época también, digamos, por ejemplo, si hoy te dicen no, en el espacio no es que no hace frío, hace calor, y te hace una teoría de eso, está yendo igual contra el sistema, porque nosotros sabemos que hace frío, ¿entendés? Claro. Está yendo todo lo contrario. Puede ser que sea verdad, porque al fin y al cabo todo puede cambiar en el universo que ni siquiera conocemos. O sea, claro, exactamente. Ni siquiera entendemos tampoco. Está yendo contra el sistema, pero está yendo un bien. Está dicho en una forma apropiada al término, no es que está yendo en contra del sistema, así como una revelación. Sí, pero ese proceso creativo nos llevó a evolucionar como especie. Ahora podemos ver un montón de imágenes del universo. Hace unos años sacaron las primeras fotos del primer agujero negro. Ya se confirmó que existe, se lo vio. Hace poco. Sí, exacto. El otro día leía que pensé que ya eso fue un proceso creativo que nos ayudó a evolucionar. Eso es lo más importante. Siempre vamos a ser mejores por ser creativos. Y es la necesidad del ser humano, digamos, evolucionar. Y para evolucionar es completamente necesario el uso de la creatividad. Lo que para algo está por decir, Juli. No me olvidé, boludo. Bueno, son ideas que se van, ¿no? Y son ideas que se te van y no vuelven, digamos, no. Explotan por decirlo. Hablando de todo esto, digamos, lo que más se puede sacar en claro es que la creatividad se da en absolutamente todos los ámbitos, digamos, y lo que me leí hace poco, digamos, es que el pensar cómo es el proceso creativo, porque si bien la sociedad avanza gracias a la creatividad, para poder lograrlo, yo creo que es importante analizar los procesos creativos. Y hay un psicólogo que se llama Jeff DeGraff que presentó una teoría, así como cuando hablamos de los tipos de inteligencia, que está la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, digamos. Claro, la espacial, la inteligencia musical, la cinética. Exactamente. Claro. Bueno, Jeff DeGraff presenta una teoría que es con la creatividad. El experimento fue poner a muchas personas diferentes frente a una problemática y ver cómo todos, si bien eran diferentes las soluciones, todos llevaban un proceso creativo. Claro. O sea, un método. Y al final de todo el experimento, Jeff DeGraff los califica en 5. Una es la creatividad mimética, que viene de mimetizar lo que sucedió ante una persona que... como alguien que aprende los errores del otro, digamos. Exactamente, una persona que es creativa. No solo errores, de porque forma mimética. Vos aprendés esa creatividad a través de tus padres, o sea, estás copiando la moralidad, todo estás copiando de tus padres. Claro, pero hablo en rasgos generales. Claro, o sea el hecho de mimetizar. Sí. De agarrar lo que hicieron otras personas, lo que vos conocés. Porque ponerte a pensar, digamos. Y aplicarlo para crear una solución a ese problema. Eso es la creatividad mimética. Claro, porque ponete, por ejemplo, que es más que nada los errores donde sos creativo, porque si vos tenés lo que hizo bien tu viejo y lo que hizo mal, lo que hizo bien lo vas a, de cierta forma, copiar. Y es como si ya, claro, no te da la oportunidad de ser tan creativo como enfrentarte con un error y superarlo. Exactamente. Entonces tomás lo que alguien hizo antes, lo que vos conocés, cómo podés solucionarlo el problema. Claro. La otra de la que habla es de la creatividad disociativa, que la palabra disociativa viene de un novelista y filósofo que se llama Arthur Koestler. Lo que presenta como la disociativa es el equilibrio entre lo racional y lo irracional. O sea, una persona, como la describe Jeff DeGraff, que cumple con este tipo de creatividad, es la persona que, si bien se mantiene racional la mayor cantidad del tiempo y piensa todo de forma lógica, aprovecha ese momento de locura, ese momento de locura, por así decirlo, ese momento de explosión creativa, de la inspiración, y aprovechar eso de la forma más efectiva. Una persona disociativa cumpliría con este tipo de creatividad.
el otro tipo de creatividad, que es la más conocida, por así decirlo, que es lo que nuestro cerebro asocia primero a lo que es la creatividad, es al arte. Y la tercera inteligencia, que de la que habla Jesse Graff, es de la inteligencia narrativa, que se aplica de cierta forma a todos los ámbitos artísticos, narrativa directamente con la literatura y con un dibujo, porque todas tienen la capacidad de contar historias. Y por ahí va la creatividad narrativa, el de crear historias, crear universos. Y también los escritores de música también podrían ser como un tipo de creatividad narrativa, porque las personas que cuentan una historia o que te crean un mundo, o como por ejemplo 21 Pilots, o sea, claro, los videos y el mundo que crearon a través de su música es impresionante, es una cosa que encima sigue creciendo todo el tiempo. La verdad me parece muy loco. Eso es una creatividad que Jeff Graff definiría como narrativa. Te están creando un mundo, te están inventando un mundo, un universo diferente. Claro. La cuarta la cuarta creatividad es la creatividad analógica. Es muy parecida a la mimética, porque lo que hace el que tiene una creatividad analógica es el que toma lo que conoce y lo enfrenta a lo que desconoce, a lo que quiere descubrir, y de esa forma aparece una creatividad y encuentra una solución. Claro. Sí, por ejemplo, esa creatividad está mucho en la ciencia, por ejemplo, que agarrás ideas que ya hay y las mejorás, ¿entendés? Claro, como lo de, justo que vos hablabas de los agujeros negros, me hiciste acordar que Einstein, yo pensé que los agujeros negros siempre se supo que existían, o sea, siempre entre comillas, pero yo no sabía que Einstein dudaba de la existencia, o sea, decía que era muy probable que exista, pero que él lo dudaba muchísimo. Y ahora la nueva ganadora del premio Nobel, estaba leyendo eso, ganó el Nobel por descubrir que en el centro de nuestro universo, de nuestra galaxia, no me acuerdo bien, hay como un super agujero supermasivo, o sea, como un pequeño coso supermasivo y super denso. Es algo que de a poquito va chupando todo. Claro, digamos, a partir de esa idea de decir los agujeros negros son posibles, cómo surgió todo hasta llegar al premio Nobel de Oro, o sea, muy... Es un proceso creativo analógico, como está explicando. Claro, eso. Y ahí es interesante pensar en el... Es bien, como decíamos, es muy probable que haya sido toda una creatividad analógica, como dice Jay Graff, porque constantemente, desde que eso se dijo, se fueron haciendo preguntas diferentes, tomando lo que no conocían, claro, a partir de... y enfrentándolo a lo que desconocían, a lo que querían descubrir, y así de a poco ir avanzando y descubriendo cosas. Claro, como una escalera que le vas poniendo escalones nuevos siempre, digamos. Los de abajo ya están construidos, entonces es como una base sólida. Exactamente. Y la quinta creatividad de la que habla Jesse Graff es de la creatividad intuitiva, que es la que se relaciona con la meditación, con el desconectarse del mundo para conectarse realmente, de la alteración mental de estar en un estado alterado. Y también, obviamente, además de toda la cultura oriental, la meditación, y eso también se lo relaciona hoy en día muchísimo a los psicotrópicos, o sea, en la música, constantemente más en la cultura urbana norteamericana. Sí, no tanto, o sea, por ejemplo... Eso no puede ser también como un videojuego en el que tenés que estar jugando en el videojuego para que tu proceso creativo explote. Sí, ponele, digamos. También, o sea, hay varias cosas que te pueden... De esos típicos juegos que a todos nos juega, que a todos nos gusta, que te enganchás con el mundo, te enganchás y estás completamente en ese mundo. Tipo los Dark Souls, Skyrim, así que te metes. Y esto que me decías vos de los psicotrópicos... Yo creo que más hablando de Dark Souls... Perdón, no, que esto que vos decías de los psicotrópicos me hizo acordar también a los jazzistas, chabón. Fueron como el ejemplo más grande, digamos, de lo que es... claro, incentivarse a través de... Porque ellos fumaban mucha marihuana. Sí. Y vos ponete a escuchar jazz, chabón, es una cosa que es todo improvisado. O sea, fumaban para después ir a improvisar, y es una cosa que... Eso lo podrías relacionar con una creatividad intuitiva. Claro, por eso. Porque se pone en un estado alterado que los vuelve más creativos. Y es muy interesante, digamos, como ahí, o sea, el acto creativo del jazz es la improvisación. Sobre lo que está hecho, hacer algo que nunca se hizo. Claro. Sí, porque siempre que estás tocando jazz, en realidad estás tocando cada vez una canción nueva, con una base, pero que después termina desarrollándose a través de diferentes cosas. Bueno, y lo que quería terminar de decir recién era que le ve mucho actualmente en la cultura norteamericana, en el trap norteamericano, se ve el constante, digamos, uso de droga
como estimulante creativo, como desconectarse para conectar. O sea, los mismos cantantes en la letra dicen ya no escribo si no fumo, ya no canto si no fumo, que no me parece mal, digamos, si es lo que te hace mantenerte creativo. Pero ¿cómo fuman? Capaz que Sí, ya sé, o capaz que te limita mucho también eso, o sea, el hecho de decir no puedo escribir una canción si no fumo un porro. Sí, es eso como... es lo que creo que también ya generaste una dependencia psicológica, ¿no? Claro, es como que tu cuerpo se acostumbra y capaz que podés componer, digamos, pero inconscientemente te estás diciendo vos mismo, che, Que no lo puedo escribir. necesitabas, Claro, lo no puedo escribir si no fumo. Y eso no solo pasa en eso, también en las escuelas que te cortan mucho la inspiración, la creatividad, en los colegios, en la secundaria. Sí, es un montón. O sea, yo justamente el otro día estaba leyendo porque para la facu, como estudio un profesorado, me hacen estudiar muchos pedagogos y escritores. Ken Robinson justamente decía esto de que las escuelas matan de cierta forma la creatividad, porque el sistema escolar está basado en condenar el error, y para ser creativo vos tenés que equivocarte, o sea, no tenés que tener miedo al error. Y si todo el tiempo te están condenando el error, entonces vos no vas a poder, no vas a querer tener la oportunidad, no vas a querer equivocarte, entonces no te vas a arriesgar a ser creativo. Es que es menos probable que te arriesgues a ser creativo, porque actualmente lo que te enseñan en la escuela, en la facultad, no es precisamente creatividad, no es nuestro sistema, no es un sistema que fomente la creatividad, sino la productividad. Uh-huh. Entonces lo que te están evaluando en ese momento no es que tan creativo podés ser si te equivocás y lo mejorás, porque ellos lo que quieren es productividad, que hagas lo mejor en el menor tiempo posible con la mejor calidad. Claro, porque la escuela sigue basada, digamos, en lo que fue el siglo XIX, o sea, del decir, necesitamos gente dentro de todo lo suficientemente culta o lo suficientemente civilizada para que trabaje en las fábricas. Sí, era muy por el sistema no decían, industrial, digamos. Claro, no decían necesitamos gente que mejore el mundo, no estaban educando, ni están educando gente para que mejore el mundo. Necesitaban producción, necesitaban mano. Claro, mano de obra, que no se rebele y que sepa acatar órdenes, digamos, por eso es como el primer... Era un sistema industrial en el que te enseñaban a hacer eso para que salías al mundo y era eso y nada más, ¿entendés? Claro, y es como la base, digamos, de la educación, por eso la educación ahora es así. Sí, pero eso es también pensando en cómo es nuestra situación, porque si te pones a ver situaciones a rasgos mundiales, hay muchos países, Norte Europa, si no me equivoco, algún país de Asia, que implementan la educación de otra manera. Se fomenta la creatividad al error no me acuerdo bien en qué país, si en Suiza o en Suecia. Creo que, o en Islandia también había escuchado de que eso es como muy diferente, en el hecho también de decir, no, estos no comienzan la clase a las 8, comienzan las clases a las 10 de la mañana. Claro, o sea, Islandia creo que, o Suecia, Suiza, Europa, sí. De esa zona, ¿no? Primer mundo. Europa, frío, ahí. Bueno, lo que hacen es entran tarde al colegio. Durante el colegio tienen horarios en los que hacen las tareas. Están constantemente con ayuda a la mano para que se les invite, digamos, a pedir ayuda. Claro, no todos los colegios entonces son todos iguales, o sea. Y en el momento en el que el chico sale del establecimiento, no es estudiante. Sí. Dejó totalmente ser estudiante. Sí. Que no les dan tareas, eso Claro, había leído. porque tienen momentos para hacer la tarea en clase. Claro, entonces ya te deja toda una tarde libre donde o te morís del embole o haces algo o sos creativo, chaval. Es como, Exactamente, digamos, y está muy bueno te eso va a porque está obligar fomentando eso. Y lo que fomentan mucho, que es yo creo que una de las principales razones por las que ahí se fomenta la creatividad, si tenés tanto tiempo libre, lo más probable es que empeces a ocupar tu tiempo con una actividad extra. Y se lo fomenta. Claro, ya sea música, empezás a haces pintar. deporte, haces Claro. música, tenés una orquesta, vas a clase de dibujo, vas a algún arte marcial. De alguna forma como que buscas ocupar ese tiempo. Y por algo que te genera curiosidad, y esa curiosidad ya demuestra un rasgo creativo, porque una persona curiosa es una persona que se pregunta cosas. Y ya ahí estás pensando en un sistema educacional Te da el fomenta tiempo la también. creatividad. Claro, te da el tiempo también de preguntarte cosas porque ponele colegios de acá donde poner una escuela técnica. Bueno, que la escuela técnica es el ejemplo más grande de lo que es educar para la producción. Sí, exactamente. Sí. Ponele, te ocupa tanto tiempo estudiar, ponerle en una técnica que
inclusive en tu casa, que ya llega un punto que no tenés ese tiempo de ser creativo, sino que lo único que querés es cerrar los ojos o perderte en algún lugar. Sí, también ir a la escuela, volver a estudiar sin tener tiempo para nada, irte a dormir, levantarte, ir y se vuelve ese ciclo. Por ejemplo, había el expresidente de Disney, Duncan Wardle, algo así, que la creatividad normalmente no sale cuando estás en un punto de estrés constante, ¿entendés? Estás tan estresado que no tenés tiempo para ser creativo, digamos. Claro, eso es lo que yo te estaba por decir recién, Juli, que es que no creo que el sistema mate a la creatividad, porque no es algo que se pueda matar, no es algo que se reduzca, nunca se reduce. No te deja evolucionar no crece, o sea, es como que no te deja trabajarla, o sea, no la trabajas como no te deja expresarla, digamos. Es algo que evita que se exprese, para no decir matarla, por ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, yo tengo... O sea, es la paga, no la mata. Yo tengo un ejemplo muy copado de lo que dije, de que el estrés de la creatividad no sale con el estrés. De que, por ejemplo, ¿quién no habremos peleado con la novia, con los padres, con quien sea? Que en ese momento estás peleando y al rato te vas relajada, te tomas una cerveza en donde sea, y se te vienen las ideas de qué hubieras dicho, ¿entendés? Siempre que tengo una discusión. Si hubiera dicho tal cosa. Sí, mientras te estás bañando siempre, ¿viste? Es como te estás bañando y la ves ahí y decís, yo creo que la ducha es el momento culmine de la creatividad. Cuando estás en el baño, yo creo que porque en esa situación no te puede molestar nadie. Sí, ¿no? Es cuando es el momento más creativo del día, y se te ocurren todas las ideas, todo lo que habéis dicho. Ahí se me ocurrió el podcast. Dijo. Bueno, y yo creo que es interesante eso. Como Duki que escribe en el baño. Sí, Julián escribe cagado, por eso se ustedes hacer una mierda. No, pero ponte, el otro día... Tiene sentido para mí. Tiene sentido para mí. ¿Viste? No, pero o sea, en lo general, digamos, es como un espacio donde nadie te moleste, donde nadie te estrese. Claro, es donde más te va a salir. No tenés ese punto de estrés, porque, o sea, si bien actualmente lo primero que decía el audio hace rato, que me acabo de acordar, el punto de estrés te inhibe el proceso creativo, pero aún así dentro del trabajo una persona está constantemente solucionando problemas, nunca deja de ser creativa. Siempre habrá un punto de creatividad, pero no así como... O sea, yo creo que por eso decía que no la mata, sí. No deja de estar, sino que está apagada. Es algo básico, hermano, siempre lo vamos a tener, por más que no lo usemos. Claro, si te pones a pensarlo, es algo que también se tendría que cambiar de cierta forma, de generar el estrés, digamos. Que algo que hacen en Google es muy famosa por fomentar la creatividad de los que trabajan ahí. Claro, precisamente, o sea, las grandes empresas de hoy, digamos, como de Facebook y Google, es como fomentan mucho esa creatividad, muchos espacios para siesta, para descanso, pero porque saben y entienden cómo fomentar la creatividad y entienden que en la creatividad está el proceso. Exacto, eso es lo que quería decir. O sea, cuando una persona es más productiva, cuando no está estresada, cuando se siente más creativa, cuando se siente con ganas, y esa persona que no tiene ese punto de estrés va a trabajar mejor y lo va a hacer con gusto. Por ejemplo, un punto creativo que tuvo Walt Disney, que estuve leyendo, es de que cuando quiso abrir el parque dijo: no voy a tener visitas, voy a tener invitados. Después decía: no voy a tener trabajadores, voy a tener un elenco. Entonces como que está fomentando la creatividad de los otros al no estresarla y que vean lo que hacen como algo bueno, ¿entendés? Que les guste hacerlo. Claro. No verse como un empleado, sino como parte de algo. Sí, parte del grupo. Sos igual a todos. Claro. Bueno, y la fuimos pateando la conversación para diferentes lugares. Y había algo que cuando recién comenzamos a hablar, en realidad quería decir qué es lo que conocen como no los conocen, digamos, una forma que utilizan para definir la creatividad, que también un poco lo que te quería explicar, digamos, de por qué todas las personas son creativas. Se la puede dividir en 4 formas la creatividad, hablando fuera de lo que dijo Jeff de Graaf, todo eso que dije. Claro. Una idea creativa, hay 4 aspectos, digamos, que definen una persona muy creativa. Una es la originalidad, o sea, tener ideas pensando siempre cómo mejorar algo, cómo cambiar algo, algo nuevo, o sea, siempre una idea original, mejorando lo que existe o haciendo algo nuevo que no existe. Claro. Y el otro parámetro es la fluidez de estas ideas, o sea, que lleguen constantemente. O sea, una persona creativa que trabaja su creatividad, una persona constantemente está preguntando
cómo puede cambiar las cosas, qué puede hacer nuevo. Y la otra es la flexibilidad, o sea, poder agarrar y decir, bueno, esta idea es la que tengo ahora, y mirarla de diferentes aspectos para ver cómo la puedes trabajar, siempre compararla con todos Claro. los aspectos que puedas llegar a tener. Claro, verla de todos los ángulos, digamos. Claro, que es la que podés fijar una idea. Y sobre todo, la que más marcan como importante es la relevancia que tenga esta idea. Porque si una idea se queda en eso, en pensamiento, no sirve de absolutamente nada. No, por eso justamente la creatividad es tener ideas y poder llevarlas a ponerlas, claro, eso, Claro, poder y ponerlas en acción. Sí, Exactamente. o no seríamos nada como especie si no hubieran sido creativos y ya no lo hubieran llevado. Y no hubieran sido relevantes. Sí, ¿entendés? Claro. Sobre todo relevante porque el hecho de hacerlo relevante hace que las otras personas aprendan justamente eso, como aprender a hacer fuego, digamos. La gente, entre comillas, vio que eso era útil y aprendieron también a hacer fuego. Exactamente. Y de ahí lo mejoraron a llevar el fuego en la mano y ahí se fue llevando un proceso creativo que es lo que vemos hoy con el celular grabando 4 giles. Exactamente, y si te pones a pensar, digamos, todo el avance, el ser humano de una u otra forma se hace más sedentario. Sí, pero yo creo que es justamente por esto, o sea, el hecho de dejarse estar es justamente porque la falta de espacio de ocio, capaz, o decirlo, falta de espacio para ser creativo, y es por eso que yo creo que la sociedad en general se estanca. Es como no tenés ni ganas de seguir progresando, de buscar ideas de progresar. En realidad yo creo que es por el sentimiento, un poco el sentimiento de abrumación, o sea, sentir que todo ya está hecho y no pensar en progresar. Que ya Sí, no pero se eso puede seguir más igual nada. pasó siempre, digamos. Personas Y inclusive ahí que se cuando oponen funciona. a los nuevos cambios, es gente que dice, ya no se puede inventar nada, no puede hacer un auto que vuela porque eso... Sí, como no. que pierde Y hay la ilusión. la ilusión porque quizás estamos frente al próximo músico de la época y está sin esa creatividad de estar haciendo esto. Está jugando Fortnite. Claro, exactamente. Y en esas situaciones, digamos, cuando hay avances grandes de la sociedad, es tras un genio, digamos, fue con Einstein, por ejemplo, hablando de ciencia, fue con Mozart, con Beethoven, hablando de la música. Claro. Porque, o sea, si bien en el clasicismo y en el romanticismo de Beethoven y el clasicismo de Mozart había bocha de compositores, no todos pasan No a la todos son como, posteridad. claro, los tres no, grandes. No fue, claro, de la época clásica, habla de Haydn, habla de Mozart, De Bach, Baje barroco. más antes, claro. Claro, o sea, del barroco pensás en Vivaldi, pensás en Bach, en Handel, en un par más y se acabó. Aunque hay muchas otras obras de la época. Pero al fin y al cabo se conocen, digamos, porque innovaron. nosotros si en estamos eso. hablando a una persona que no sabe de música, no va a conocer la mayoría de los nombres que él mencionó, pero Claro. cuando se interese en la música y empiece a estudiar más de música, esos nombres van a ser quizás más importantes para ellos de lo que fue Mozart. Claro. Igual en la ciencia, digamos, conocés Einstein, conocés Newton, Copérnico, tranqui. Pero no le da importancia. Cuando ¿te parece? te gusta ese tema y te empezás a informar más, empiezas a darte cuenta que hay nombres que son quizás más importantes, o incluso hay ahora un astrofísico que me encanta, que es José Massa, que tendría que haber ganado un premio Nobel, pero no lo conoce nadie, ¿entiendes? Pero Exactamente. yo que me intereso en ese tema, No es que estuvo la otra vuelta en el directo de, ¿cómo se llama? De José, no, Santaolalla. Santa sí. Olaya. Javier, Javier, te busco. José era José. Disculpame, Javier. ¿Se escucha esto algún día? Si escuché esto y nos juntamos la próxima semana en tu casa. Te ponemos creativo. Qué hijo de puta. ¿Qué estabas terminando de decir algo? Ya lo dije, boludo. Sí, boludo. Lo de José Massa, bueno. José. ¿No era José Massa? Sí, José Massa lo dijo bien, boludo. Sí, yo me sé que está bien de Javier Santaolalla. No, bueno, el punto es que sí, si vos te informás de ese tema, de lo que te guste, ya sea kick, ya sea música, ya sea ciencia, ya sea arquitectura, vas a empezar a darte cuenta que hay nombres súper importantes en esa área. Claro, y bueno, lo que yo quería terminar de decir recién era de si cuando la sociedad llega a un punto de estancamiento, surge el genio, cambia las tornas. O sea, A mí me parece igual mal. ¿Cuál es el perfil creativo? Me parece mal, digamos, que siempre tengamos que estar esperando la llegada de un genio para Es que progresar, podés ser porque vos. es el único que se atreve, ese es el digamos. tema. Es capaz que podés ser vos, capaz que soy yo, capaz que es Lauti, capaz que es Elías. Claro, pero eso no es algo que tenga interiorizado todo el mundo.
O sea, en el sentido de decir, sí, yo puedo ser el próximo Mozart, sino que están esperando que alguien más lo sea. Claro, exactamente. Eso Pero bueno, eso es la mucho. pregunta. Es la pregunta. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener un genio? Claro. Eso también puede venir mucho también por la autoestima, digamos. Si vos sos una persona con mucha autoestima, te vas a sentir creativo y aparte vas a creerte lo mejor de ese momento. Más gente, ámense, por favor. Ámense. Por el bien de la humanidad, ámense. Sí, ámense. Es un buen lema, por el bien de la humanidad, ámense. Por ejemplo, hay una frase de la Sociedad de Londres que era Nullius in verba, que significa mira por ti mismo. Es una frase que me parece impresionante porque te inspira mucho en la creatividad. Depende en qué contexto lo pones. Pensando en creatividad, en un contexto de creatividad, sí me parece una frase espectacular. Pero si lo pones en un ámbito social, por ahí es un poco... No, pero esto era más centrista. para científicos, todo físico, astrofísico. Esa era la frase de ellos porque era una sociedad de ellos. Más o menos. Claro, o sea, Más o menos. viéndolo desde el punto de vista de creatividad, yo lo miraría por el lado de que puede ser cualquiera, digamos. Tienes que virar por lo que vos querés hacer y así vas a llegar a cambiar algo, digamos. Sí, Claro, pero lo primero siempre es atreverse. claro, obvio. Sí. Bueno, esa es la pregunta, digamos, ¿cuál es el perfil del genio? ¿Cuál es Yo creo lo que el tiene genio, tener el genio? el genio es aquel el que se atreve, el que va más allá. Sí, pero hay mucha gente que se atreve, pero fracasa. Hay mucha gente que pone ideas que nunca tuvieron relevancia. Pero ¿cómo sabés que no son genios? O sea, que para vos, ¿qué es la genialidad, digamos? Entonces, para mí, por eso justamente es eso. La genialidad es el hecho de decir, sí, lo voy a hacer. Ya sea que funcione o no, sos un genio y sos más inteligente o más creativo que el resto en ese momento por el hecho de llevarlo a cabo. Bueno, pero o sea, a lo que voy es un aspecto del genio, el atreverse. Es un rasgo que tiene que tener, eso lo damos por hecho. Claro. O sea, si el genio tiene que tener esta... Atrevimiento. O sea, tiene ese atrevimiento, ya sabemos que es un rasgo de genio, pero ¿qué más tiene que tener? Porque hay gente que se atreve y nunca se la consideró genio. O sea, en ese momento es un rasgo. Claro, Pero el sí, genio tenés tiene razón. algo más. No solo genio, porque yo me atrevo a sacar una música buena y solo me van a conocer los músicos. No es que va a ser el super genio de decir, uy. Claro, pero Sí, estamos pero hablando el hecho de ser estrictamente genio de- tampoco significa... Un rasgo de ser genio no es ser conocido mundialmente. O sea, digamos. cada vez que estamos hablando estoy hablando del genio en el sentido de Einstein, en el sentido de Mozart. Ah, o sea, el prodigio, genio, yo digo... o sea, el prodigio. Prodigio sería Hay más que claro. ser prodigio, es algo que se trabaja. No sé si se trabaja. Yo creo que es algo que se nace. Yo digo que se trabaja. Yo también creo que se trabaja. Se Bueno, trabaja esto se porque resuelve con guantes. Porque- Newton, por ejemplo, se interesó mucho en lo que es la naturaleza y cómo funciona desde chiquito. No es que nació inteligente. No, por Es eso, más, pero le se nace con le eso. que voy. no, por eso no es que nació inteligente, sino que lo fue estudiando, se interesó de eso desde chiquito y empezó a estudiar. Pero a lo que voy es como hay chicos que no hacen eso, es porque nacieron con eso, ¿no? No, te estoy diciendo que no. Para mí se estudia y se practica y se mejora. Cualquiera puede llegar a ser un genio. Incluso vos decís, uy, Irán, me dejó de gustar la música, quiero hacer otra cosa. Quiero ser abogado. Sí, Ah. y te metés y terminás siendo el mejor abogado del mundo, digamos. Puede ser. Tienes razón. Claro, o sea, yo creo que es más que nada el rasgo del atrevimiento, el rasgo de la creatividad y el rasgo, yo creo que es que al final lo que nos falta a muchos, digamos, cuando empezamos a hacer cosas nuevas, cuando empezamos a dedicar algo, que es adquirir una constancia, digamos, un amor, una pasión por lo que estás haciendo, que te haga estar constantemente trabajándolo. Entonces podríamos decir, digamos, que siempre estos genios de los que hablamos, como decir Mozart, por ejemplo, a los 3 años, yo creo que Sí. tuvo que ser un poquito después, que eso es exageración siempre. Sí, para mí que es como una Porque leyenda 3 años urbana, yo creo que a los 3 años no tenés la capacidad motriz tan desarrollada como para poder tocar el piano. Igual, El que Pero- me tocaba violín. Pero igual es más difícil que la mierda. a lo que hoy, como para ir ya cerrando, que la creatividad puede ocurrir en todos podemos ser el Mozart de nuestra época, cada uno en su ámbito. Claro, por ahí todos tenemos algo en lo que somos Todos el podemos- prodigio, pero todavía no lo descubrimos. Exacto. Exactamente. O capaz que lo sos en lo que estás haciendo y lo tenés que trabajar, Claro. Tenés que seguir en el tema. tenés que seguir en eso. Yo creo que, digamos, habría que, digamos, dejar una concientización, digamos, así como para cerrarlo. Claro, el hecho que yo creo que el hecho de que la capítulo. sociedad entienda
que hay que fomentar la creatividad, va a ser la época donde más avancemos, porque esta sí es la época donde más avanzamos en toda la historia de la humanidad, pero imagínate, esto va a parecer una pelotudez comparado con lo que Podríamos llegar a ser, claro, con lo que se va a progresar cuando se entienda lo que se tenga que entender. Claro, y sobre todo, digamos que, o sea, y cuando sean todas esas personas que den el paso siguiente, que se animen a ser diferente que los demás. Claro. Y creo que eso, además de hablar en cuanto al sistema, digamos, que tiene que cambiar en favor de fomentar una creatividad, hablándole directamente a una persona actualmente, digamos, que sea que esté escuchando esto, es que Si algún día alguien lo escucha y que es una persona Sí, lo creativa. escuchan, ¿no? Licenciado, que es una persona creativa. Perdonen por no traer mucha gente, ¿no? sí, perdón por no traer Mínimo 100.000 personas. Podcast de 6 horas. Si este podcast denle like, si llega este podcast a 100.000 likes, subimos el capítulo 2. No quería hacerlo nunca más. No, gente, si lo ve una persona y esa persona es mi mamá, entonces vamos a hacer otro capítulo. Sí, totalmente. Bueno, Gracias, lo que sería es de hacer que sepa, digamos, que es una persona creativa y que la creatividad es como cualquier otra capacidad del cerebro. Es como cualquier otra capacidad del cerebro y es algo que se entrena y que no se deje de entrenar. Claro. Así que bueno, gente, a practicar la creatividad con este creativo. Porque dependemos de ustedes. Sean creativos porque eso depende del mundo. Y bueno, si llegaron hasta acá, les damos las gracias de parte de todos, más que nada por habernos escuchado. Como le dijimos, no somos profesionales en nada, así que vamos a tratar de ir mejorando poco a poco, no sé. Así que muchas gracias y esto fue el Rincón del Desconocimiento y quizás nos vemos en otro capítulo.